Mucho gusto, mi nombre es Gilberto Ramírez. Es un honor para mí poderles dar la bienvenida a esta presentación de la tarde. El día de hoy podremos tener el honor de recibir de la licenciada Levi Romero, nutricionista, presidenta del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Honduras, una charla magistral sobre las recomendaciones nutricionales para abordar a los pacientes de COVID-19. En el marco de esta crisis sanitaria hemos decidido realizar esta serie de conferencias que nos permitan acercarnos a todos los profesionales y estudiantes del área de la salud, de todas las carreras del área de la salud, para que puedan estar actualizados al momento de presentarse un caso en el cual tengan que hacer un manejo clínico, epidemiológico. Ustedes han logrado observar presentaciones en todas estas últimas 2 semanas que nos permiten poder ir abordando estos temas. Licenciada Leide, mucho gusto, es un honor para nosotros tenerla aquí con nosotros. Mucho gusto, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que para mí es un placer el poder compartir estas palabras, esta plática, ya que es de vital importancia lo que es la nutrición. No lo hemos estado viendo así, hemos estado siempre observando el tema en que nos debemos de lavar las manos, en que debemos de utilizar la mascarilla, en que debemos de consumir los medicamentos que nos indican los médicos, pero dejamos casi siempre por un lado el tema de la nutrición, del alimento, olvidándonos lo que nos dijo Hipócrates hace muchísimos años, que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema tan importante que es la nutrición, para que podamos ver cómo el alimento, cómo la nutrición nos puede ayudar, nos puede favorecer a poder hacerle frente a nuestro proceso proinflamatorio, que es lo que nos causa lo que es el COVID-19. Si nosotros vemos, por ejemplo, el COVID-19 lo que nos hace es que nos deteriora nuestro sistema inmunitario. Ese sistema inmunitario viene y nos derrumba completamente. A medida nosotros tenemos un sistema inmunitario deficiente, ahí es donde COVID entra y se nos complica. Si nosotros tenemos un sistema inmunitario fortalecido como tal, tenemos el COVID en nuestro organismo, pero se nos manifiesta con catarros, se nos puede manifestar con fiebres, se nos puede manifestar con malestares generales y lo podemos manejar muchas veces en casa. Sin embargo, lo que estamos viendo actualmente es muchas personas que están presentando el COVID-19 y que tienen que ser trasladados a un hospital, y aún en el hospital no se están quedando solo en un área de COVID-19 de aislados, sino que están pasando a las unidades de cuidados intensivos. En mi caso, pues trabajo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, y tenemos actualmente a 8 personas, que es la capacidad de nuestra unidad de cuidados intensivos asignada para COVID, ya en la unidad. Es decir, que tenemos saturada, y por eso es que estamos diciendo que está colapsada nuestra unidad de pacientes COVID-19. ¿Por qué? Porque ya no nos cabe un tan solo paciente más. ¿Y qué está pasando ahí con la nutrición? Podemos llegar los nutricionistas y podemos llegar a intervenir como tal. Podríamos, pero se vuelve un poco complejo porque el paciente está intubado, porque el paciente está con ese sistema inmunológico descontrolado. Ese paciente está bajo un proceso inestable completamente, en donde cuando estamos así en ese tipo de procesos inestables, el dar alimentación o el intervenir nutricionalmente, muchas veces deterioramos aún más el estado de salud. ¿Por qué? Porque el organismo no está en ese momento como para recibir
otro nutriente si nuestro organismo no está estable. ¿Por qué es importante como tal, para que vayamos iniciando, por qué es importante velar por esa integridad nutricional? Porque recordemos que la integridad nutricional contribuye de manera significativa a proteger a las personas frente a un contagio. Durante la convalecencia también nos ayuda a que cualquier proceso inflamatorio, incluida la infección del COVID, pues este sea mucho menor. Las personas con un estado nutricional adecuado, es decir, que tengamos un balance apropiado entre nuestros macros y nuestros micronutrientes, presentan menos probabilidades de desarrollar cuadros graves de la enfermedad. Algo muy curioso que se está presentando entre los investigadores externos de nuestro país es que ellos están queriendo ver cómo se va a manifestar el COVID en Latinoamérica y por qué están ansiosos de querer observar cuál es la tendencia o cuáles van a ser las estadísticas de COVID en cuanto a su letalidad. Porque ellos saben de que Latinoamérica, el estado nutricional como tal de nuestros países es deficiente. ¿Por qué es deficiente? Por falta de educación, por falta de disponibilidad de alimentos, por falta de acceso, por una inseguridad alimentaria nutricional en general que tenemos muchos de estos países y nuestro país es uno de ellos. Entonces, he ahí uno de los factores por el cual puede estarse presentando que la letalidad en nuestro país se está volviendo bastante alta y estamos siendo en este momento el tercer país donde la letalidad va en porcentajes acelerados. Tenemos que cuidar, por lo tanto, mucho de nuestros macros. ¿Cuáles son nuestros macros? Recordemos, proteínas, carbohidratos y grasas. ¿Por qué son importantes las proteínas? Porque las proteínas nos ayudan para que nosotros podamos nutrir nuestro organismo, para que nosotros podamos fortalecernos a nivel de nuestra masa muscular, que ésta se depleta con 3 días que nosotros no nos movamos. Y si estamos en un autoaislamiento, si estamos en casa, si estamos encerrados, ¿qué tanto nos vamos a mover? Y por otro lado, si estamos en una etapa en donde se nos está privando la adquisición de la compra de alimentos, en donde estamos buscando productos perecederos, vamos a buscar carnes, no siempre vamos a buscar lácteos, no siempre vamos a buscar alimentos que se dañan con mayor facilidad, casi siempre nos vamos a ir más a los carbohidratos, a lo que son los granos. Entonces debemos de saber cómo combinar para que podamos hacer de estas mezclas que son vegetales o carbohidratos, que podamos obtener una fuente de proteína vegetal de ellos para poder darle a nuestro organismo esos nutrientes que tanto necesitamos. ¿Por qué necesitamos de las grasas? Porque recordemos que las grasas, a nivel de grasas obtenemos el omega 3 y el omega 3 como tal es un antiinflamatorio y el COVID es una enfermedad proinflamatoria. Cuando nosotros presentamos una neumonía, cuando nosotros presentamos fiebre, cuando nosotros presentamos dolores musculares, lo que nuestro cuerpo está es en un proceso inflamatorio total. Entonces necesitamos tener antiinflamatorios para poder hacerle frente a eso y que de esa manera nuestro organismo vaya disminuyendo así lo que son las complicaciones en nuestro organismo. En cuanto a los micronutrientes, presentamos menos probabilidad de desarrollar cuadros graves de la enfermedad si nosotros estamos cubriendo nuestros micronutrientes. ¿Cuáles son los micronutrientes que están íntimamente relacionados con la sensibilidad a las defensas de los huéspedes ante una invasión patógena? En primer lugar está el hierro. ¿Dónde encontramos el hierro? Lo encontramos en las hojas verdes, lo encontramos en las carnes. Luego tenemos el zinc.
El zinc, ¿dónde lo obtenemos? Lo obtenemos en los cereales, en los granos, lo encontramos en las carnes. También tenemos el cobre, que el cobre lo obtenemos también en lo que son los cereales. Por otro lado, tenemos lo que son las vitaminas. Entre las vitaminas, las que contienen ese papel protector de las mucosas, es la vitamina A, la vitamina D, la E, la C, la B6, la B9, la B12. Si ustedes ven, todas estas nos ayudan para que nosotros podamos fortalecer nuestro sistema inmunológico. Voy a compartirles en este momento para que podamos ver cuál es la acción de cada uno de ellos en nuestro sistema inmunológico y así podamos hacer un poco más interactiva esta presentación. Vamos a ver, aquí está. Donde tenemos, por ejemplo, en cuanto al selenio, el selenio es un antioxidante esencial para una respuesta inmune óptima, que influye en la inmunidad innata como en la adquirida. Nosotros ocupamos en este momento que nuestra inmunidad innata esté activa y que también tengamos una inmunidad adquirida. La deficiencia deteriora la producción de anticuerpos y nuestro cuerpo necesita urgentemente que desarrolle anticuerpos para que le podamos hacer frente a los virus que están experimentando mutaciones. Y el COVID-19 está experimentando mutaciones día a día y por eso se está volviendo más difícil para nuestros médicos el poder hacerle frente a esta infección. La suplementación normaliza la disminución de la respuesta inmune y está relacionada con la edad. El déficit provoca una disminución de los niveles de producción de las inmunoglobulinas, la IgM y la IgG. Actualmente está viniendo al país lo que son las pruebas rápidas. Y las pruebas rápidas de lo que es el COVID-19 se está manifestando a través de la alteración de la IgG. Entonces, necesitamos nosotros crear esos anticuerpos, crear esa disminución de los niveles de IgG para que nuestro cuerpo le pueda hacer frente. ¿Dónde encontramos nuevamente lo que es el selenio? Carnes rojas. Lo encontramos en los cereales. Idealmente lo encontramos en los cereales integrales, pan integral, en el arroz integral. También lo encontramos en lo que son las semillas de girasol, es rica en selenio. Como siguiente mineral tenemos el cobre. Este mantiene el equilibrio antioxidante intracelular, lo que sugiere un papel importante en la respuesta inflamatoria. La ingesta adecuada apoya la respuesta de los linfocitos T y los helper 1, y tanto la deficiencia como el exceso de oferta modulan la respuesta inmune. Puede contribuir en la respuesta antimicrobiana de los macrófagos, y una dieta pobre en cobre disminuye la proliferación linfocitaria y la producción de las interleucinas 2, favoreciendo las infecciones respiratorias. Ahora, con el cobre tenemos que tener mucho cuidado porque el cobre en exceso puede ser tóxico. Además, si buscamos en las redes, encontramos que el cobre, dentro de las mayores fuentes de cobre, lo encontramos en la levadura de cerveza. Ojo, no estoy diciendo que debemos de consumir cerveza porque es más, debemos evitar las bebidas alcohólicas, pero sí encontramos el cobre en lo que son los granos, lo encontramos en lo que son las hojas verdes y hay formas de mantener estos minerales y los mantenemos obteniendo una cocción adecuada en donde sea tapada, en donde nosotros no procuremos que los alimentos se evaporen o que cozamos los alimentos con una tapadera abierta.
tenemos que tratar de cocerlos con poquita agua y que estos sean en realidad al vapor, porque recordemos que también estos pues se van en lo que es el agua, son volátiles y tenemos que cuidarlos. El zinc ejerce una multitud de efectos sobre numerosas células inmunitarias y tiene un efecto directo sobre el número y la función de los macrófagos. Influye en la inmunidad innata y adquirida y apoya en la respuesta de los linfocitos. Ayuda a mantener la integridad de la piel y la mucosa. ¿Dónde encontramos el zinc? En los cereales. Por eso es que encontramos, por ejemplo, en los cereales del desayuno que están ¿cuál es la palabra? Que están suplementados con zinc. Por otro lado, el hierro. Este es esencial para la diferenciación y el crecimiento celular y ocupamos que crezcan células sanas en nuestro cuerpo. El hierro lo encontramos en lo que son las carnes, lo encontramos en lo que son los frutos y así vamos fortaleciendo nuestro cuerpo. Ahora, en cuanto a las vitaminas, la vitamina C nos ayuda en nuestro papel de la función redox para el mantenimiento celular. La vitamina A nos evita el deterioro de la inmunidad innata. La vitamina E nos ayuda a mejorar la respuesta inmune. La vitamina D nos ayuda a que nuestro cuerpo sea menos susceptible a padecer infecciones debido a una alteración inmunitaria. Todo el complejo B como tal también nos ayuda para la función inmune. ¿A qué nos lleva todo esto? A que si nosotros tenemos una alimentación balanceada, si nosotros tenemos una alimentación como lo es el plato saludable, podemos evitar con ello que nuestro organismo no desarrolle la enfermedad o que nosotros podamos estar preparados a que no nos contagiemos o que si nos contagiamos, pues que esto no tenga la severidad que se nos está presentando actualmente. Tenemos también, por otro lado, permítanme, vamos a ver. Muy bien. Entonces, si ustedes ven, nosotros debemos de nutrirnos de la manera más variada posible. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando una persona ya esté contagiada? Y para eso nosotros necesitamos hacer un tamizaje, un cribado nutricional como tal, para que podamos empezar a intervenir en estos individuos que ya están enfermos. En todo paciente por afección por COVID debe realizarse una detección de riesgo nutricional y esta debe de incluir herramientas de tamizaje validadas que incluyan características como la edad, el estado nutricional, la disminución del peso, la disminución de la ingesta, la disminución del sentido del gusto y del olfato, ya que actualmente se está relacionando que con la disminución del gusto y del olfato puede ser de las primeras manifestaciones que se presentan cuando una persona está contagiada con COVID, la presencia de la inflamación o alguna condición que aumente el gasto energético. Las personas mayores de 60 años y las personas que presentan comorbilidades como obesidad, diabetes, hipertensión, cardiopatías crónicas, insuficiencias renales, son un grupo particular en riesgo
desarrollaron una forma grave de infección por COVID. Y estas personas requieren, por lo tanto, que su manejo nutricional sea aún más específico. La ESPEN, que es la Asociación Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, sugiere que la identificación de pacientes, sobre todo aquellos en mayor riesgo, deba ser una tarea prioritaria en las estrategias del control de la infección por COVID. En ese sentido, la ESPEN sugiere la herramienta de la Malnutrition Universal Screening Tool, que a ese se le llama el MOST por sus siglas, y el NRS 2000 para pacientes hospitalizados. Debemos de recordar que el COVID puede venir acompañado por náuseas, vómitos, diarrea, alteración de la ingesta y de la absorción, así como pueden afectar rápidamente el estado nutricional de cada individuo en un contexto en el cual exista una escasez evidente del recurso humano en nutrición. También es importante mencionar de que hay fiebre, hay inflamación asociada y esto puede aumentar los gastos energéticos. ¿Cuál es el cribado nutricional MOST y cuál es el NRS del cual nos están hablando la ESPEN? Vamos a compartir también. Vamos a ver. Esa pantalla en donde, por ejemplo, en el MOST tenemos que este es el método más rápido y el más sensible para la población en general. Este es un instrumento de cribado diseñado para identificar adultos malnutridos o con riesgo de desnutrición e incluye directrices de tratamiento que pueden emplearse para desarrollar un plan de cuidados. Está pensado en utilizarse en hospitales, en ambulatorios y en otros medios de atención sanitaria y puede ser utilizado por todos los profesionales sanitarios. El MOST como tal incluye 3 pasos iniciales. El primer paso es la detección del índice de masa corporal. Peso y estatura. Recordemos el peso en kilo dividido la estatura en metros al cuadrado. Si es una persona que tiene un índice de masa corporal que está obeso o que tiene un índice de masa corporal mayor a 20, tiene una puntuación 0. Si está entre 18.5 y 20 es una puntuación 1 y menor a 18.5 una puntuación 2. Luego vemos la pérdida de peso. La pérdida de peso corporal no deseada a lo largo de los últimos 3 meses. Y ahí lo relacionamos por porcentaje de pérdida de peso. Si esta es menor al 5%, es un 0% de puntuación. Si es de 5 a 10%, 1, y si es mayor al 10%, 2. Luego vemos la gravedad de la enfermedad. La puntuación del efecto de la enfermedad aguda. Si el paciente presentara una enfermedad aguda, sabemos que el COVID es una enfermedad aguda, y no hubiera recibido alimentos, o fuera probable que no los recibiera durante más de 5 días, entonces tuviera una puntuación 2. Este es un dato bien importante porque hay personas que no nos están llegando a los hospitales, nos llegan a los hospitales y nos dicen, he tenido malestar últimamente, o sí he estado comiendo, pero he estado disminuyendo mi ingesta de alimentos. Entonces ahí es bien subjetivo esa parte, pero tenemos que indagar muy bien a qué es lo que se refiere o cómo obtener muy bien esa información, porque las personas dicen, sí he comido, no he comido, o ver si es que no han comido por deficiencia o falta de alimentación en sus hogares. Luego, obtenemos ahí lo que es el riesgo global de la desnutrición.
Sumamos las puntuaciones para calcular el riesgo global de la desnutrición. Si es una puntuación 0, es de riesgo bajo. Si es una puntuación 1, es de riesgo moderado. Y si es una puntuación de 2 o más, es un riesgo alto. Y como paso 5, si es de riesgo bajo, entonces requiere una asistencia clínica rutinaria. Si es de riesgo moderado, debemos de registrar la ingesta nutricional durante 3 días y ver si el paciente estuviera ingresado en el hospital. Y si es de alto riesgo, entonces hay que instaurar de inmediato un tratamiento nutricional, controlar y revisar el plan nutricional o el soporte y estarle dando monitoreo. Si está en el hospital, debe ser semanal. Si está en la comunidad, una vez al mes. Pero recordemos que con COVID, estos pacientes tienen un deterioro nutricional mucho más rápido, entonces debemos de estar mucho más pendientes de estos pacientes y si están en la comunidad, no dejarlos tanto como para una vez al mes, sino que hacerlo más semanal. Luego tenemos lo que es NRS. NRS es la herramienta de cribado recomendable por experiencia y por la ESPEN para todos los pacientes hospitalizados. Sin embargo, ¿qué tenemos con NRS? NRS es un poco más compleja, en donde muchas veces lo que requerimos es de personal que esté un poco más instruido, más capacitado para poder hacerlo. Tenemos un cribado inicial de 4 preguntas, ver inicialmente el índice de masa corporal, luego ver si ha perdido o no peso el paciente en los últimos 3 meses, si ha reducido su ingesta o no, y si es un paciente grave o no. Si ustedes se fijan, este está muy relacionado al mosto. Y luego, dependiendo de esta, si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores fuera sí, se hace el cribado final. Si la respuesta es no a todas las anteriores, entonces el paciente se reevalúa posteriormente. Sin embargo, en los pacientes COVID, la mayoría tienen en algún momento una respuesta sí. Es decir, es un paciente grave. La mayoría de los pacientes COVID ya no llegan a los hospitales en un estado grave. Entonces, cuando es a nivel hospitalario, pasamos al cribado final. Si es a nivel ambulatorio, lo podemos reevaluar y ahí es donde entra en su momento lo que es la evaluación por teleconferencia, porque tenemos que hacer en este momento, que no es algo que ya esté aprobado por el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Honduras, porque obviamente en nutrición debemos de evaluar al paciente y actualmente también a través del Colegio Médico no están sorprendidos, están analizando cómo se va a hacer eso del manejo del paciente desde una red. ¿Cómo vamos a evaluar al paciente físicamente? Porque siempre se necesita el acercamiento, siempre necesitamos mediciones, siempre necesitamos hacer una valoración objetiva del paciente. Entonces, tenemos que ser muy, muy cuidadosos con esa parte de la teleconferencia. El cribado final, ¿de qué nos habla? Nos habla de poder establecer el estado nutricional de la persona y la severidad de la enfermedad, el score 1 y el score 2. Para poder obtener un score total, incluye lo que es la edad y luego de ahí parte cuál va a ser nuestra metodología a que nosotros podamos realizar un manejo nutricional óptimo. Si el paciente está en riesgo o no, hacemos la evaluación diagnóstica. Si él se encuentra con una pérdida de peso no intencionada, y ahí vamos desarrollando poco a poco ese manejo con el paciente. Detectamos el grado de desnutrición que éste pueda tener y luego de detectar ese grado de desnutrición, establecemos un tratamiento nutricional
y vamos evaluando, dándole seguimiento para obtener un resultado y vigilando a aquel paciente hasta que pueda salir adelante nuestro paciente con salud y nutrición en sus manos. Ahora, ¿cómo vamos a establecer ese tratamiento en nuestro paciente? Ya lo evaluamos, ya estamos con él, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer posteriormente con este paciente? Con este paciente, luego de establecer una evaluación nutricional y vamos a empezar a intervenir, tenemos que ver con él sus signos clínicos, si hay deficiencias, si hay excesos. Debemos de evaluar también cuáles son los medicamentos que está utilizando. ¿Por qué? Por la interacción fármaco-nutriente. Debemos de hacer una evaluación alimentaria de la ingesta alimentaria, ver cómo está su actividad física. Debemos de evaluar su crecimiento y composición corporal, su bioquímica nutricional, su evaluación de reserva visceral, su evaluación de componente inmunológico y su evaluación del estado catabólico. Todo eso nos va a llevar a que nosotros podamos intervenir directamente en estos pacientes. La evaluación de signos clínicos asociados a las deficiencias o excesos muy pocas veces se ven evidenciados, por ejemplo, en los pacientes infectados sin síntomas, no se evidencian signos clínicos de deficiencias nutricionales, tampoco en los infectados estables con síntomas. En los infectados críticos puede aparecer signos clínicos de deficiencias nutricionales y en los recuperados por episodios críticos también aparecen signos clínicos por deficiencias asociadas al COVID-19. ¿Qué tipo de signos clínicos podemos ver? Podemos ver palidez, podemos ver una cerosis, podemos observar pérdida de cabello, decolorado, opaco, el signo de bandera, una coiloniquia, podemos ver seroftalmia, podemos observar estomatitis angular, podemos observar palidez en las encías, palidez en las manos, disminución o aumento del tejido celular subcutáneo. Podemos observar una lengua lisa, brillante, de color rojo, intenso o incluso morada. Podemos ver diferentes manifestaciones en estos pacientes y tenemos que estar alerta porque eso nos está diciendo si hay una deficiencia de hierro, si hay una deficiencia de micronutrientes específicas, si hay una deshidratación. Tenemos que estar muy alertas en qué es lo que está pasando en nuestro paciente. En cuanto a la interacción de los fármacos con los nutrientes, tenemos, por ejemplo, actualmente se está utilizando entre los medicamentos la hidroxicloroquina, que es este medicamento suele dar malestar gastrointestinal. Entonces, tenemos que estar muy pendiente de este malestar gastrointestinal con el tipo de alimentos que vamos a brindar en nuestros pacientes. Por brindar siempre lo que es una leche entera, porque ya de por sí la hidroxicloroquina le puede dar cierto malestar gastrointestinal como una diarrea. La citromicina, los alimentos disminuyen la absorción del medicamento, entonces no se debe de consumir la citromicina con el medicamento. El paracetamol, los alimentos retrasan su absorción, pero no reducen su efecto. Entonces tenemos que cuidar que también consuman la paracetamol luego de haber consumido alimentos una media hora después de haber consumido sus alimentos. Esos son los 3 medicamentos principales que se están utilizando actualmente en el país. Sin embargo, también en otros países se está utilizando lopinavir
o ritonavir, que con el contenido de alcohol interactúa con las ondas de poliuretano. Entonces, tengamos mucho cuidado con aquellos pacientes que están siendo alimentados o que van a ser alimentados con sondas nasogástricas o orogástricas. En cuanto a la alimentación de la ingesta alimentaria, en los pacientes infectados sin síntomas, estos podrían no siempre presentar cambios en los patrones de la ingesta. Los enfermos estables con síntomas, algunos podrían presentar una tendencia hacia la reducción de la ingesta alimentaria. Los enfermos críticos, sí, su ingesta está negativamente relacionada, es decir, que no suelen consumir casi alimentos o suelen preferir más alimentos en papilla o que estén suaves. Y los pacientes que están recuperados post episodios críticos, sus patrones de la ingesta alimentaria están disminuidas, sobre todo por la presencia de una disnea. En cuanto a la actividad física, pues los infectados sin síntomas podrían no siempre presentar cambios en los patrones de actividad física. Ya luego el resto sí suelen presentar alteraciones en cuanto a su deambulación, o muchos de ellos están postrados o permanecen sentados. Entonces tenemos que cuidar mucho eso para el momento en que vayamos a establecer el aporte o el requerimiento calórico de los pacientes. ¿Cómo vamos a establecer o cuánto es lo que vamos a establecer como aporte en cuanto al requerimiento proteico calórico de nuestros pacientes? Eso es algo que a todos nos tiene bastante preocupado en cuanto a la prescripción nutrioterapéutica en el paciente infectado. La prescripción energética tenemos diversas, tenemos Harris Benedict, tenemos la de Mifflin, tenemos Penn State, tenemos la de la ESPEN, que de hecho la de la ESPEN es la que más se está utilizando por el hecho de que suele ser más práctica ya a nivel hospitalario. Cuando están con un estado nutricional normal, 25 kilocalorías por kilo de peso usual. Perdón. Sí. Cuando está el paciente severamente de bajo peso o polimórbidos, que empecemos con 25 a 30 kilocalorías por kilo de peso. Y cuando es un paciente polimórbido mayor a 65 años, 27 kilocalorías por kilo de peso. Sin embargo, recordemos que aquí tenemos que ver mucho el estado general del paciente para iniciar la nutrición en nuestros pacientes. No podemos empezar de la noche a la mañana a darle los 25 o las 27 kilocalorías por kilo de peso. Debemos de iniciar con 15 kilocalorías por kilo de peso e irle subiendo poco a poco. Y si al tercer día no hemos alcanzado el requerimiento, entonces vamos a tener que introducir lo que es ya considerar lo que es una alimentación que nos apoye en cuanto a un suplemento nutricional, o ver cómo mejoramos ese estado nutricional en la persona. El 70% del requerimiento debemos de alcanzarlo en las primeras 72 horas, mientras que el 80 al 100 debe estar ya instaurado al tercer día. Pero debemos de ir poco a poco, porque si nosotros lo hacemos de la noche a la mañana, si llegamos, tenemos interconsulta, y ponemos las 27 kilocalorías o las 25 calorías de una vez, podemos hacer un síndrome de sobrealimentación. En cuanto a la prescripción proteica,
tenemos, de acuerdo a Aspen, tenemos que en el paciente estable, el enfermo por COVID, 0.8 a 1 gramo por kilo por día, y en el enfermo crítico 1.2 a 2 gramos por kilo por día. Nos establece en adulto mayor 1 gramo por kilo por día, y en personas polimórbidas 1 gramo también por kilo por día. Dependiendo del estado del paciente, la progresión de la proteína debe ser de la siguiente forma. En el primer y segundo día, menor a 0.8 gramos por kilo por día. Tercer a quinto día, de 0.8 a 1 gramo por kilo por día. Y después del quinto día, ya podemos subir de 1.2 hasta los 2 que queramos alcanzar. En cuanto a los macronutrientes, debemos de considerar las recomendaciones dietéticas diarias. Se ha hecho una descripción detallada en función de los macronutrientes en un inicio. Sin embargo, hay cantidades sugeridas de acuerdo a la Sociedad Internacional de Inmunonutrición, en donde de vitamina A debemos de mantener las recomendaciones dietéticas diarias de 500 a 625 miligramos por día, B12 de 2 a 2.5, B9 de 400, vitamina C, debemos de dar según la indicación de la Sociedad de Inmunonutrición de 200 a 2000 miligramos por día. Vitamina D, debemos dar de 10 a 100 por día, unidades por día. Vitamina E, de 134 miligramos a 800 miligramos por día. En cuanto a la vitamina D, la conversión lo que debemos de consumir es de 400 unidades a 4000 unidades por día ya contagiados. Luego, lo que es el zinc, idealmente debemos de consumir con el contagio de 30 a 220 miligramos por día. Con el paciente COVID, hay prescripciones terapéuticas específicas para el paciente contagiado que no está hospitalizado y para el paciente que está hospitalizado. Para el paciente no hospitalizado, hay recomendaciones específicas. La primera es mantener una hidratación adecuada. ¿Cómo debemos de hidratarnos? Lo ideal, 1.8 a 2 litros por día, consumiéndolo a través de caldos de vegetales, caldos de pollo, desgrasados, caldos de carnes, infusiones, tés. Evitar, sí, lo que son las bebidas azucaradas. Podemos consumir frutas, podemos consumir hortalizas, ya que recordemos que estas nos aportan agua, nos aportan líquido. Sin embargo, no vamos a sustituir un jugo de caja, una bebida preenvasada por el líquido que requerimos para hidratarnos. Necesitamos hidratarnos de agua. Y para aquellas personas que ya están cansados de estar tomando tanta agua y necesitamos cambiarles la presentación, podemos utilizar lo que son gelatinas sin azúcar o las gelatinas neutras, y ese es un excelente recurso para ayudar al adulto mayor a consumir agua, y sobre todo cuando hay fiebre en ellos. Tenemos que evitar al máximo las bebidas alcohólicas. Como segunda recomendación, consumir al menos 5 frutas y verduras.
¿Esto por qué? Ya lo hablamos ampliamente, porque necesitamos consumir suficientes vitaminas y suficientes minerales, que las obtenemos de las frutas y de las verduras. Tratemos que las verduras, utilizar técnicas culinarias que no vayan a quitarles esas características que requerimos de los minerales y de las vitaminas, que lo que vayamos a consumir vaya crujiente, que lo que nosotros vayamos a consumir no vaya sobrecocido. Consumamos los alimentos al vapor, es decir, una cucharada de agua para cocer toda una cabeza, si es posible, de brócoli en una olla tapada, y lo cocemos por 7, máximo 10 minutos. Y ahí al vapor nos va a quedar crujiente, obtenemos la fibra y obtenemos un vegetal que va a tener un alto contenido de micronutrientes. Necesitamos limpiar muy bien, higienizar lo que son las frutas y las verduras, tal como se nos ha estado diciendo actualmente en todos los medios de comunicación. Como tercera recomendación, debemos de elegir un buen consumo de cereales, productos integrales, legumbres secas. ¿Y cuáles son esas? Debemos de consumir frijoles, habas, lentejas, garbanzos, soya, arroz. Debemos de consumir pastas. Tratemos de que estos sean integrales. ¿Por qué? Porque ya lo hablamos, por la cantidad que estos contienen de selenio, de cobre. Requerimos que nuestro organismo esté con esos micronutrientes. Necesitamos cocinar las verduras, necesitamos cocinar todas estas leguminosas, todas las legumbres, y que éstas no contengan grasa. Ahora, no vamos a considerar dentro de estos cereales lo que es el producto de panadería y pastelería. Debemos de evitar los azúcares, ya que recordemos que nuestro cuerpo está en un proceso proinflamatorio y los niveles de glucosa se nos pueden alterar. Como cuarta recomendación, elegir productos lácteos, leche y sus derivados fermentados, preferiblemente bajos en grasa. ¿Por qué? Por las alteraciones gastrointestinales que podamos tener. Como quinta recomendación, consumo moderado de alimentos de origen animal dentro de las recomendaciones saludables. Debemos de consumir la carne roja una vez a la semana, pescado 2 o 3 veces a la semana, huevo 3 a 4 veces a la semana. Si no hay colesterol elevado, si tenemos el colesterol elevado, pues consumir las claras de huevo, pero necesitamos obtener esa fuente de origen animal, ya que recordemos que nuestro cuerpo necesita un buen aporte de proteína. Como sexta recomendación, elegir el consumo de frutos secos, semillas, el aceite de oliva. Necesitamos que nuestro organismo obtenga ese omega 3, 6 y 9 para que podamos obtener esa inmunonutrición natural que nos da nuestros alimentos. Los frutos secos, las semillas de girasol, las semillas de calabaza son una excelente opción. Son naturales, pueden ser tostados. Evitemos que estos sean fritos, endulzados o salados. La densidad energética de estos y los cuidados que deben de tener, debemos de ser muy cuidadosos, sobre todo en personas que están con sobrepeso y con obesidad. El consumo de aceite de oliva pues debe de ajustarse a nuestras costumbres culinarias, pero sí es ideal para que obtengamos ahí nuestra fuente de poliinsaturados. De monoinsaturados, perdón. La recomendación séptima es evitar los alimentos precocinados, la comida rápida y las bebidas azucaradas. No está la recomendación entre la alimentación saludable, lo que son las bebidas azucaradas, las pizzas, las hamburguesas, los perros calientes. Evitemos todo este tipo de alimentos
de comidas rápidas, porque lo que requerimos es una alimentación balanceada. Como octava recomendación, y esto es bien importante, debemos de mantener la promoción de la lactancia materna, que se sostenga la lactancia materna. Todas las madres que residen en áreas afectadas, que tienen síntomas de fiebre, tos seca o dificultad para respirar, deben de buscar la atención médica lo antes posible y seguir las instrucciones del médico. Sin embargo, debemos de tener siempre en cuenta los beneficios que brinda la lactancia materna, y según los nuevos y limitados estudios que tenemos, nos indican que el virus COVID-19 no está presente en la leche materna de las mujeres infectadas. La madre puede continuar amamantando siempre y cuando aplique las precauciones necesarias para evitar el riesgo de transmisión del cuidador a través del contacto cercano por las gotitas del aire que respira por su saliva. Es decir, que debemos de dar lactancia materna con mascarilla y con toda la higiene posible, pero sí es muy importante que continuemos con la lactancia materna. ¿Qué hacemos en los pacientes que están hospitalizados? Esa dietoterapia en el paciente hospitalizado moderado. La vía oral siempre es la preferida para brindar la atención nutricional a los pacientes con COVID-19. El inicio de la atención debe ser lo más rápido posible, sobre todo en los pacientes con riesgo. La vía oral puede proporcionar apoyo nutricional, nutrir los intestinos, mejorar la barrera de la mucosa intestinal y la inmunidad intestinal, así como mantener la microbiota intestinal, que en este momento del COVID-19, por el proceso proinflamatorio en el que está nuestro organismo, está muy susceptible. El uso de suplementos orales listos para usar como módulos energéticos, proteicos o de micronutrientes está sugerido para complementar los aportes de las comidas cuando no se pueda completar el requerimiento de energía, de proteína o de micronutrientes. Sin embargo, no es que deba de llevar un suplemento nutricional. Siempre y cuando no logremos cumplir el requerimiento a través de una alimentación balanceada, podemos y debemos suplementar. Este tipo de estrategia debe de ser sostenida incluso cuando el paciente haya dejado el hospital, sobre todo en todos aquellos pacientes donde existan los factores de riesgo de la desnutrición. ¿Y qué pasa con la prescripción de la nutrición enteral y parenteral en el paciente hospitalizado crítico? La nutrición enteral debe ser implementada bajo las siguientes premisas. Cuando las comidas no sean capaces de cubrir los requerimientos nutricionales del paciente, cuando las comidas en combinación con suplementos nutricionales orales no sean capaces de cubrir con los requerimientos, recordemos que si al tercer día no hemos logrado, podemos utilizar la nutrición enteral. Cuando se considere que la vía oral sea inviable por más de 3 días, y cuando se considere que a través de la vía oral no va a ser posible cubrir los requerimientos por más de 1 semana. La nutrición enteral, no es viable cuando exista un shock incontrolado, cuando los objetivos hemodinámicos y de perfusión tisular no sean adecuados, cuando aquel paciente esté con hipoxia, cuando esté con hipercapnia, cuando esté en una acidosis potencialmente mortal y no controlada, cuando esté con una ventilación no invasiva, con mascarilla o con casco, cuando la colocación de la nasogástrica
involucre la pérdida de oxígeno y comprometa la ventilación no invasiva, cuando se tenga dilatación estomacal que pueda afectar la función diafragmática y cuando el residuo gástrico sea mayor a 500 mililitros por día. No podemos darle nutrición enteral. Sin embargo, si no le podemos dar nutrición enteral cuando el paciente está en un choque incontrolado, tristemente tampoco le podemos dar nutrición parenteral a ese paciente. La evidencia ha mostrado que la ventilación mecánica en posición prono, es decir, boca abajo, reduce significativamente la mortalidad en los pacientes con distrés respiratorio. Sin embargo, esta técnica es parte del protocolo de la atención médica en los pacientes afectados por COVID-19. Ahora, ¿cómo ponemos una alimentación enteral si el paciente está en posición prono? Pues se puede hacer siempre y cuando se debe de tener la infusión, aspirar la sonda, idealmente como mínimo 1 hora antes de la aplicación de la posición prono, y además registrar la longitud de la sonda, porque si no, esta se va a estar con un movimiento continuo. La infusión de los nutrientes por bomba se puede utilizar a una velocidad uniforme, comenzando con una dosis baja y aumentando gradualmente, pero hay que tener mucho cuidado con el tema de la posición prono, porque tenemos que tener a personal de enfermería especializado y que esté muy al pendiente de darle seguimiento a la intervención nutricional. La vía a utilizar ideal debe ser la gástrica o duodenal. Sin embargo, tomando en cuenta las condiciones en desarrollo de la enfermedad, es posible que se prefiera la postpilórica para evitar una broncoaspiración o que se nos esté moviendo la sonda. Los pacientes graves en estado crítico a menudo presentan daños gastrointestinales agudos, que se manifiestan como distensión abdominal, diarreas o gastroparesia. Para los pacientes con intubación traqueal, se recomiendan las sondas avanzadas para una alimentación postpilórica. Es vital que mantengamos una función intestinal adecuada, seleccionando fórmulas poliméricas con un aporte relativamente alto en calorías. Para pacientes con daño intestinal se recomiendan fórmulas oligoméricas con péptidos predigeridos que son fáciles para la absorción y utilización intestinal. Para pacientes con hiperglicemia se recomiendan fórmulas que sean beneficiosas para el control glicémico. En lo posible, las fórmulas seleccionadas deben de proporcionar las calorías no proteicas compatibles con la afección respiratoria. Si ustedes observan, esto es de un equipo multidisciplinario. No puede ir nutrición solo, el médico solo, tenemos que ir con el médico para ver la afección respiratoria, con enfermería para ver la colocación de la sonda, el manejo del paciente y nutrición para estar observando lo que es el aporte proteico, y con farmacia para poder estar viendo la interacción fármaco-nutriente que se nos presenta con los pacientes. Los pacientes en edad avanzada y con alto riesgo de una aspiración o pacientes con aparente distensión abdominal pueden recibir el apoyo nutricional parenteral temporalmente, pero esta debe ser gradualmente por alimentación, o sea, reemplazada por alimentación vía oral o nutrición enteral después de que su condición mejore. Esto es algo que nosotros debemos de ir manejando en conjunto para que podamos ir sacando nuestro paciente adelante y que siempre la nutrición esté como un manejo multidisciplinario en cada una de las indicaciones
que tenemos como expertos que somos en la nutrición. Muchas gracias. Excelente, licenciada. Agradecemos su conferencia. Todavía tenemos un par de preguntas. Una de ellas es sobre qué opinión tiene respecto al papel del zinc y su capacidad para inhibir la replicación viral. De hecho, lo comentamos en el inicio de la presentación. El zinc nos ayuda muchísimo para el poder evitar la replicación viral, porque pues nos fortalece nuestro sistema inmunológico. Entonces, sí es algo que debemos de suplementarlo, debemos de consumir alimentos. Si estamos en casa, debemos de consumir alimentos con una fuente ideal de zinc para que podamos fortalecerlo y así podamos hacer una buena defensa en nuestro organismo. Perfecto, excelente. También nos consultan, me imagino que esta es una consulta más de la situación de los servicios que están llevando en San Pedro Sula. Actualmente, ¿cuál es la situación de la modulación nutricional de los pacientes críticos en sus servicios? No está siendo muy fácil el tema por la parte de que se está interviniendo mucho la parte económica en el sentido de los pocos equipos que hay para el poder ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, como hospital, lo que estamos haciendo es haciendo un manejo multidisciplinario en cuanto a la capacitación del personal que sí está dentro, con la enfermería, con los médicos intensivistas, y ellos nos están apoyando en hacer algunas valoraciones. Por eso es que se utilizan más lo que establece ESPEN sobre el aporte energético de 25 a 30 kilocalorías o 27 kilocalorías por kilo de peso. Y entonces, en unidades de cuidados intensivos en el Seguro Social tenemos camas que ya determinan el peso, y eso nos permite tener menos manipulación con el paciente, y así estamos pudiendo intervenir en el paciente desde afuera para no ingresar a la unidad de cuidados intensivos, donde ya son los pacientes que están en grado 3, donde se requiere un equipo altamente costoso, y que las personas que ingresan ahí deben de permanecer 12 horas. En esas 12 horas, pues son compañeros que yo me quito el sombrero hacia ellos, toda mi admiración y mi respeto, porque no pueden ingerir alimentos ellos durante esas 12 horas, no pueden consumir líquidos, no pueden ir al baño, no pueden hacer nada, porque cualquiera de esas cosas que ellos hagan tienen que quitarse el equipo para poder hacer cualquiera de esos movimientos y luego volverse a poner otro equipo. Y el riesgo a que ellos se contaminen en lo que se están quitando un equipo y poniéndose otro es alto. Entonces, sí se está evitando al máximo esa manipulación. Por eso el ingreso de personal a estas áreas está siendo bien limitado. Entendemos, sí. Definitivamente la situación, esta crisis sanitaria nos viene a tomar por sorpresa en muchos de los servicios del sistema sanitario, no solamente en el sector público, sino que también en el sector privado, según entendemos, y ha sido complicada. Agradecemos mucho su participación. Ha sido un honor poder compartir con usted esta videoconferencia. Estaremos en contacto. Les comentamos también a toda nuestra audiencia de que la charla, la videoconferencia de la licenciada estará disponible tanto en nuestra página de Facebook como posterior en el canal de YouTube de Telesan Mosquitia en la lista de reproducción COVID-19. Y agradecemos su participación, licenciada. Un gusto. Gracias por la invitación. Estamos para servirle siempre. Listo. Nos vemos.